Descifrando la historia. Existe un grupo poderoso dentro de la Iglesia Católica. Somos la mano de Dios, llevamos a cabo el trabajo de Dios. Se llama Opus Dei. El Papa señaló a ese grupo y dijo, ese es el camino que debe seguirse. En la novela El Código da Vinci salen retratados como villanos. Me duele ver a mi familia del Opus Dei retratada como si fuese una mafia. Es ridículo. En la vida real se lo ha calificado de secta casi secreta. Entregas tu vida, entregas tu dinero, lo entregas todo. Fue el temor al infierno lo que me hizo quedarme tanto tiempo. Sus rituales de autocastigo han suscitado grandes críticas. No lo hago porque me guste, sino porque no me gusta. Eso ha obligado al Opus Dei a expresar su postura. Tenemos un mensaje que la sociedad quiere oír. Queremos propagar nuestro mensaje. ¿Cuál es la verdad que hay tras el Opus Dei? El Opus Dei al descubierto. Todo empezó en 1928 con una inspiración divina experimentada por un devoto sacerdote español. Percibió que Dios le decía que crease una nueva organización integrada por hombres al principio y luego tras otra visión por hombres y mujeres, sacerdotes y laicos. Y su objeto no sería dedicarse al culto en una iglesia, sino salir a la calle. Siguiendo lo que él creyó que era una llamada de Dios, el padre José María Escrivá formó un nuevo grupo católico. Después lo denominaría Opus Dei, que en latín significa la obra de Dios. Pero aún después de que su polémico fundador fuese canonizado en 2002, muchos estadounidenses desconocían el Opus Dei. Al menos hasta que el Código da Vinci se publicó un año después. Esta novela narra una conspiración ficticia donde convergen el arte, el cristianismo, la historia y el asesinato. Escrita por Dan Brown, se han vendido más de 40 millones de ejemplares en todo el mundo. Es la típica novela entretenida, fantástica, truculenta e intrigante que agrada leer cuando pasas 2 horas y media en un avión. Brown narra que, oculto en las extraordinarias obras del maestro italiano Leonardo da Vinci, hay un código que desvela un secreto misterioso e importante. En el libro se afirma que María Magdalena tuvo un hijo de Jesús y que durante siglos la Iglesia Católica ha ocultado la verdad. Son inconcebibles, ridículas las cosas que incluye como hechos históricos en el libro. Pero lo triste es que muchas personas se pierden en esas invenciones aderezadas de misterio, y el público no sabe distinguir. A caballo entre lo real y lo ficticio está la descripción del Opus Dei en la novela. El Código da Vinci vincula las actividades del grupo con una siniestra conspiración mundial. Su líder aparece retratado como un villano diabólico, y el personaje clave de ese siniestro complot es un monje despiadado del Opus Dei que mata por encargo. Imagine otra organización religiosa mencionada en un libro de ese modo, y que se diga que hace ese tipo de cosas. Habría personas que se ofenderían. Sin embargo, como el Opus Dei es un grupo católico conservador, ese detalle se ha ignorado. Como católica me duele ver en el libro a Jesús arrastrado por el fango, en cierto modo. Me duele ver a mi familia del Opus Dei retratada como una mafia. Es ridículo. El Código da Vinci también describe de modo efectista el polémico hábito de la mortificación corporal. Hollywood ha aportado también su visión sobre el Opus Dei, mediante la versión filmada de la novela, protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Ron Howard. Millones de personas solo conocen la imagen que el Código da Vinci da del Opus Dei, en parte basada en la realidad y en parte pura ficción. Pero ¿llegará a surgir una imagen pública clara? Roma, Italia. En medio de esta metrópoli mágica está la Ciudad del Vaticano, sede de la Iglesia Católica Romana. Más allá de los muros del Vaticano, hay más de 1.000 millones de católicos en el mundo. Más de la mitad de los cristianos del mundo son católicos. En el seno de esta inmensa iglesia existen órdenes religiosas como la de los jesuitas, los dominicos, y organizaciones laicas como las de los Caballeros de Colón y el Opus Dei. El Opus Dei es un modo de estar en contacto con Dios en la vida cotidiana.
No solo el domingo, sino todos los días, en todo momento y circunstancia. El mensaje espiritual del Opus Dei es que uno puede hallar a Dios en el trabajo y la vida diaria, que los laicos, con el ejercicio de su profesión, pueden buscar la santidad, mejorar espiritualmente y así transformar el mundo que los rodea. No te olvides del equipo, intenta ayudar a otro. Si eres un católico conservador, creyente y lleno de fe, a veces no te sentirás cómodo en tu parroquia. Quizá no te sientas a gusto con tus amigos. Lo que el Opus Dei te da es un ambiente donde te sentirás cómodo. El Opus Dei tiene 87.000 miembros en 61 países. Esos miembros son en su mayoría laicos, médicos, bomberos, granjeros, vendedores, unos casados y otros solteros. El 2% son clérigos, entre ellos sacerdotes, obispos y 2 cardenales. Pero no hay monjas ni monjes. Creo que lo más importante que ha hecho el Opus Dei por mí es ayudarme a entender cuál es el equilibrio adecuado para mi vida. El equilibrio correcto entre trabajo, familia, ser esposo, jugar al golf y mi fe en Dios. Estos católicos tan fervientes, a veces llamados católicos ortodoxos, cumplen una rigurosa rutina diaria de misa, oración y formación espiritual. No es como matricularse en un gimnasio. Ser miembro del Opus Dei es una vocación divina. Dios llama a la persona. Muchas personas entran en contacto con el Opus Dei, participan en sus actividades, pero no se unen, porque no es algo para todos. John Allen es el corresponsal del National Catholic Reporter en el Vaticano y autor de un libro reciente sobre el Opus Dei. Hay católicos liberales que nunca han conocido a un miembro del Opus Dei, ni han estado en ninguno de sus centros, ni han leído ningún libro de Escrivá. Pero están convencidos de que el Opus Dei es un grupo malvado. A lo largo de los años hay quien ha acusado al Opus Dei de ser una secta clandestina y secreta, con métodos agresivos de reclutamiento, que posee grandes sumas de dinero y que controla el Vaticano. Lo que hago es llamar la atención sobre algo que considero como un cáncer. Arruinan la vida de las personas, destrozan a las familias. Y eso no me parece nada cristiano. Por una parte tenemos a miles de católicos devotos y juiciosos que viven sirviendo al prójimo, lo cual es estupendo. Y por otra, existen problemas con el Opus Dei que hay que abordar. ¿Cómo se convirtieron este pequeño grupo y su enigmático fundador en el blanco de la polémica en el seno de la Iglesia Católica? Ciudad del Vaticano, septiembre de 2005. En una hornacina exterior junto a la Basílica de San Pedro, una estatua de mármol de 5 metros de altura del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, es descubierta y bendecida por el Papa Benedicto XVI durante una ceremonia vaticana especial. El prelado del Opus Dei, cabeza mundial de la institución y solo su tercer líder, es el obispo español Javier Echevarría, miembro de la orden desde 1948, gran amigo y secretario personal de Escrivá. En la tierra se comportó como seguramente lo hará en el cielo, con la perfección que solo se concede a las almas que gozan de la visión de Dios. Esta estatua suya que hoy contemplamos es un ejemplo elocuente de esa visión. Figura fascinante en vida, Escrivá y la historia del Opus Dei son inseparables. España, un país europeo de unos 42 millones de habitantes, de los que el 94% son católicos. En 1902, José María Escrivá de Balaguer nació en una familia católica devota. Siendo un adolescente piadoso, Escrivá entró en el seminario y a los 23 años José María fue ordenado sacerdote. Era una persona con una fe enorme, una fe que le ayudaba a hacer lo que fuese para conseguir sus ideales. El punto clave de la vida de Escrivá llegó el 2 de octubre de 1928. Durante un retiro en Madrid, oyó repicar las campanas de una iglesia y tuvo una visión. Voy a dedicar mi vida. Creyó que era una manifestación sobrenatural de Dios. Dame tu espíritu. Esa visión se convertiría en el Opus Dei. Amo al Opus Dei con todo mi corazón.
en cuanto es un instrumento para servir a la Iglesia, para servir a las almas, para contribuir a la paz y a la felicidad de las criaturas todas, al bienestar del mundo, también material. Para hacer una obra de la magnitud del Opus Dei, necesitas instrumentos fuertes. Para hallar el equilibrio debes tener espíritu luchador, pero también mucha humildad. En 1933, Escrivá creó la primera sede del Opus Dei en un pequeño piso de Madrid. Denominada Academia Guía, se convirtió en residencia, en centro de actividades apostólicas y en aula de estudios para alumnos universitarios. Casi nadie se unía al Opus Dei, y los que lo hacían no se quedaban mucho tiempo. Él consideraba que el Opus Dei era algo dado a la Iglesia por Dios, y que duraría siglos, eternamente. Es un simple sacerdote español que vive en Madrid rodeado de unas cuantas personas, y eso requiere una gran fe. Mientras Escrivá nutría a su pequeño grupo espiritual, España estaba sumida en conflictos. Las disputas políticas, económicas y culturales dividían a los españoles. La inestabilidad social desembocó en una guerra civil. July 1936. The Spanish Civil War became a proving ground for Nazi Germany, fascist Italy, and Soviet Russia. Los nacionales, conservadores y en su mayoría católicos, dirigidos por el generalísimo Francisco Franco, iniciaron una rebelión contra los republicanos izquierdistas comunistas que pronto dividió España en dos. El bando republicano perseguía a los curas, es un hecho, y los mataba. Hubo persecuciones religiosas brutales. Se incendiaron iglesias y se persiguió al clero. Fue un periodo en el que todo el que fuese católico practicante en España es probable que tuviese que pasar sobre cadáveres para llegar a la iglesia. 4.000 sacerdotes fueron ejecutados, decenas de obispos y cientos de monjas, en algunos casos fusilados por los republicanos. Obligado a esconderse, Escrivá vivió como un refugiado religioso con temor y huyendo. Halló un refugio seguro en esta buhardilla. Se hizo pasar por enfermo mental en un manicomio durante 5 meses. Durante todo ese periodo, Escrivá celebraba misa en secreto y ofrecía confesión. Siguió con su tarea apostólica como si nada hubiese pasado. Consideraba que hacía lo que Dios quería que hiciese y que nada podía interponerse en su camino. En marzo de 1939, los nacionales alcanzaron la victoria. Franco se hizo con el poder como dictador y gobernó España brutalmente durante los siguientes 36 años. El pueblo había pagado con su sangre la fidelidad a la Iglesia, así que hubo un enorme aumento del orgullo católico y un incremento del sentimiento nacional, aunados en la figura de Franco. Escrivá y el Opus Dei han sido acusados constantemente de haber apoyado el régimen represivo y fascista de Franco. Es lógico que la Iglesia se sintiese más próxima en determinado momento a los que no la atacaron. Esa es la realidad. No fue una opción política, sino de supervivencia de la fe. Creo que lo más justo sería decir que Escrivá no era profranquista ni antifranquista. Se ha dicho mucho que debería haberse mostrado más antifranquista, sobre todo porque las injusticias del régimen eran patentes. Optó por seguir su visión, y esta era que como organización el Opus Dei se quedaría al margen de la lucha política. El día que terminó la guerra, Escrivá contempló las ruinas de la Academia Guía. Pero 3 años de horrible guerra civil no habían destruido su idea de crear el Opus Dei. Posteriormente, en 1939, Escrivá publicó Camino, el libro que contenía 999 pasajes cortos conocidos como máximas. Si no te levantas a una hora fija, nunca realizarás tu plan de vida. La obediencia es el camino seguro, la obediencia ciega a tu superior es el camino a la santidad. Escribía cosas para dar ánimo en determinados momentos a esta o aquella alma, y plasmaba ideas que pudiesen ayudar a esas personas. Camino desvela el proyecto espiritual de Escrivá y el Opus Dei. Habla de temas como el carácter, la oración y la táctica, haciendo hincapié en la discreción del grupo. No te apresures a revelar los detalles íntimos de tu apostolado. ¿No ves que el mundo con su egoísmo no los entenderá?
Es un documento fundacional. Escribió muchos más libros posteriormente, pero este puede considerarse su libro de cabecera. Es para el Opus Dei lo que el libro rojo de Mao para el comunismo. En 1941 el Opus Dei tenía 50 miembros. En la Comunidad Católica de Madrid se propagó la noticia de que existía un grupo católico independiente clandestino. Se ha malinterpretado lo que es el Opus Dei. Parece como una orden secreta, pero no lo es. La forman cristianos normales, y la gente no entiende este modo de servir al prójimo. Ese modo de servir al prójimo estaba llamando la atención. El Opus Dei crecía. La Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas, tenía una enorme presencia en la ferviente Iglesia Católica Española. Desconfiaba del Opus Dei y se opuso a su crecimiento. La acusación principal fue la de que el Opus Dei era una secta católica secreta que intentaba destruir a los jesuitas, que intentaba dividir las parroquias y en cierto modo hacerse con el control de la Iglesia española. La gran ironía es que muchas de estas acusaciones también se formularon contra los jesuitas en el siglo XVI, cuando la orden fue fundada y era la recién llegada. Sin amilanarse, Escrivá buscó la aceptación fuera de España. Escrivá sabía que para extenderse por el mundo, el Opus Dei necesitaba la aprobación papal. Y para conseguirlo, tenía que ir a Roma. Así que envió a su mano derecha, Álvaro del Portillo, para trabajar en pro de esa aprobación. Pero en parte también quería estar presente en la corte, para conocer los pormenores y el funcionamiento de la política vaticana y así poder exponer ideas. La dirección del Opus Dei siempre ha sido muy diestra en saber mover los hilos del poder. Con la bendición del Papa Pío XII, el Opus Dei consiguió el permiso para expandirse al mundo entero. El mensaje del Opus Dei echó raíces. Desde la década de 1950 a la de 1970, adquirió unos 60.000 miembros en 32 países, entre ellos Estados Unidos. Los miembros del Opus Dei fundaron centros docentes, organizaron actividades apostólicas y proyectos de caridad. Al frente de esa campaña de extraordinario crecimiento estaba Escrivá, carismático, magnético y apasionado. No creo que pueda explicarse la enorme difusión mundial del Opus Dei en tan poco tiempo si ese hombre no ejerciese cierto magnetismo sobre la gente. Cuando hay una persona carismática que funda un movimiento nuevo, se tiende a venerar a esa persona. En el caso de Escrivá, es como si él lo fomentase. Desde luego no lo rechazaba. El 26 de junio de 1975, tras una reunión matutina con mujeres de la orden, Escrivá regresó a Villa Tevere, la sede central del Opus Dei en Roma. Se desplomó en este cuarto y murió de un fallo cardíaco. Tenía 73 años. En primer término, tengo que agradecer a Dios nuestro Señor estos 50 años de labor. Como un borriquito estoy delante de Dios, tirando del carro. Ese ha sido el oficio al que yo me he dedicado. El padre Álvaro del Portillo, antiguo ingeniero ferroviario, luego ordenado sacerdote, sucedió a Escrivá como prelado del Opus Dei. Adquirió más protagonismo cuando el fundador murió. Todos comprendimos que era un digno sucesor. Hoy, bajo el suelo de la capilla de Nuestra Señora de la Paz de Villa Tevere, en una urna de cristal, yacen los restos de San José María Escrivá. Era increíble que pudiese ser fogoso, gracioso, amable. Era como un volcán que expulsaba amor de Dios. Hablaba mucho del peso que sentía por ser el fundador del Opus Dei. Sabía que tenía que cumplir la voluntad de Dios. Siempre he pensado que era alguien muy santo. No obstante, los detractores de Escrivá han pintado un retrato más crítico, un lado oscuro. Era muy irascible, tenía muy mal carácter. Era desagradable con los demás, sobre todo con sus subordinados. Sus reprimendas eran terribles. Eran muy duras y tenía un carácter muy fuerte. Siempre me ha dado la impresión de que era un hombre vanidoso, muy pendiente de su imagen, muy preocupado porque los demás supiesen que era un santo. Hijos míos, mis palabras son palabras sobrenaturales. Son palabras de amor para todos.
Yo no he querido en mi vida mal a nadie. Quiero bien a todos, y ahora sí. Si lo ves como padre cariñoso, entonces disculpa sus estallidos y los achacas a su carácter fuerte. Pero si lo consideras alguien que dirige una sociedad secreta y controladora, verás ese carácter como un gran defecto. Hoy el mayor legado de Escrivá es el de los 87.000 miembros del Opus Dei, pero muchas de sus prácticas suscitan sospechas y escepticismo. Hoy, entre los 67 millones de católicos estadounidenses, hay 3.000 miembros del Opus Dei. Estos católicos conservadores son pocos en número, pero tan corrientes como cualquier vecino nuestro. Soy esposa, madre, cirujana plástica y miembro del Opus Dei. Soy vicepresidente de Recursos Humanos. Soy directora de un colegio. Soy educador. Estoy jubilado, soy ingeniero, hago muchas cosas. Hay gente de todas clases, con personalidades y profesiones variadas. Queremos vivir nuestra fe en serio todos los días. ¿Cómo se hace uno miembro del Opus Dei? No entran en contacto mediante programas televisivos sensacionalistas, sino mediante la lectura de las obras de Escrivá que les presentan otros católicos creyentes. El Opus Dei también recluta a estudiantes católicos, a los que se invita a asistir a retiros y otras reuniones de tipo espiritual. La evangelización es una misión de la Iglesia, no es algo inventado por el Opus Dei. Todo cristiano tiene la obligación de evangelizar. Debemos propagar el mensaje de Cristo. Durante años se les ha acusado de recurrir al engaño, de atraer a personas hacia su orden antes de decirles que se trata del Opus Dei, de presionarlas para que adquieran compromisos antes de que entiendan de qué va la cosa. Nos animaban a buscar más miembros, a hacer amigos, que los llevásemos al centro, que averiguásemos en qué punto estaban de su vida espiritual, si tenían dotes para convertirse en miembros del Opus Dei. El Opus Dei niega que ejerza presión indebida alguna. Dice que los posibles candidatos pasan por un periodo largo de estudio espiritual antes de convertirse en miembros plenos. Desde el primer acto al que asistí, quise unirme al Opus Dei y no me dejaron. Me dijeron, aún no, ve despacio, sin prisas. Tienes que aprender más sobre nosotros. Cuando alguien se une al Opus Dei, pasa por un periodo de 6 años y medio, durante el que puede decir si quiere seguir adelante durante otro año o no. Es libre de permanecer en la orden y también de dejarla. Los miembros pertenecen a varias categorías. Están los supernumerarios, el 70% del total, integrados por parejas casadas como Doug y Shirley Hinderer, que tienen 9 hijos. Para mí, el catolicismo es lo que estructura nuestra vida y el Opus Dei es lo que le da color. Nos ha ayudado a vernos como algo más que una pareja, como algo más que unos padres. Ha dado sentido a nuestras vidas como seres humanos, como católicos y como padres. Tienen un programa de conducta, un programa espiritual que siguen a diario como miembros del Opus Dei. Se reúnen una vez por semana para hacer meditación espiritual y para charlar. El objeto es recibir formación espiritual dentro del Opus Dei y luego aplicar esa formación a la vida diaria de cada uno. La segunda categoría mayoritaria es la de los numerarios. Son casi el 30%, hombres y mujeres célibes que viven en centros del Opus Dei y cuyos votos de celibato son un compromiso único en el mundo moderno actual. Esas personas optan por llevar una vida muy controlada y disciplinada de sacrificio espiritual. Si eliges esa vida, tienes que acatar todas sus normas. Y desde luego eso es algo que a los de fuera de la orden les costará entender. Un miembro numerario del Opus Dei tiene una profesión que ejerce. Yo soy cantante y también dirijo un coro. Aparte de eso, participo en actividades apostólicas y también aporto guía espiritual a algunos miembros del Opus Dei. Gran parte de esa guía espiritual tiene lugar en los 60 centros que la Orden tiene en 19 ciudades de los Estados Unidos. En Nueva York está el Murray Hill Place, la central del Opus Dei en los Estados Unidos. Un edificio de 69 millones de dólares, construido con una donación de valores farmacéuticos. Los miembros de ambos sexos están completamente segregados. Hay entradas y residencias separadas.
Creemos que ese método funciona. Hombres y mujeres nos vemos a todas horas, pero nuestras actividades se hacen de modo separado y vivimos en dependencias separadas. Formamos como una familia, es como tener 10 hermanas con las que te llevas bien y a las que no les robas la ropa. Y compartimos todos los grandes ideales. Las numerarias auxiliares forman otra clase integrada solo por mujeres. Representan un 5% y su principal tarea es la de cocinar, limpiar y administrar los centros del Opus Dei. Son amas de casa y desempeñan en la comunidad del Opus Dei la misma función que una madre en su propia familia. Ellas lo consideran una tarea muy gratificante, en absoluto degradante, y algo que les da gran satisfacción. Bendita seas entre todas las mujeres y bendito sea... Su rigurosa rutina diaria es lo que distingue a los miembros del Opus Dei de los de otras organizaciones católicas laicas. Los miembros asisten a misa y reciben la comunión a diario. La oración es constante. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Los miembros recitan una plegaria en latín creada por el Opus Dei denominada Preces. Los numerarios son los soldados espirituales de vanguardia del Opus Dei, disponibles a todas horas para la orden. De ellos se espera que den más que su corazón. También deben dar casi todo el sueldo que ganan en su trabajo. Todos los numerarios del Opus Dei recibimos un salario. Y con nuestro salario, evidentemente, pagamos nuestros gastos personales. Y los gastos que tengamos. Y como norma, donamos el resto al Opus Dei para apoyar el apostolado. Hay que decir que los apóstoles hacían lo mismo. Vivían en régimen comunal. La iglesia cristiana primitiva lo hacía. Así que, en cierto modo, viven de forma más cristiana que otros católicos. Tal vez el aspecto más polémico de la vida en el Opus Dei es la práctica del castigo corporal. Actos de autocastigo o dolor voluntario como penitencia. Una especie de sacrificio corporal. Hay que entender que la mortificación corporal es una disciplina espiritual de larga tradición en la Iglesia Católica y que la practican muchas personas que no son del Opus Dei. La Madre Teresa usaba un pequeño látigo, el Padre Pío una camisa de pelo, el látigo y el cilicio. Es un modo de participar en el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y también como recordatorio del dolor y sufrimiento del mundo y una especie de dominio sobre la carne. En el Código da Vinci, el malvado monje Silas practica una forma de mortificación dolorosa y sangrienta. Según dice la mayoría, el retrato dado en la novela es exagerado. Creo que si toman como cierta la descripción dada en el Código da Vinci, no me extraña que cause repulsa. El uso de la mortificación corporal por parte del Opus Dei arranca de su propio fundador. Si no te mortificas, nunca serás un alma piadosa. Bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Las mortificaciones sencillas incluyen sacrificios diarios como el ayuno, duchas frías, dormir en el suelo o sobre tablas sin almohada. La mortificación es simplemente hacer algo que no deseas hacer, pero lo haces para glorificar a Dios. Pero son las formas más extremas de mortificación practicadas por los numerarios las que atraen mayor atención. Aquí vemos instrumentos de mortificación corporal usados en el Opus Dei. Esta es la disciplina. Se azotan con ella en las nalgas desnudas, mientras rezan el Ave María. El cilicio es como una cadena de alambre de espino. Se lo atan en torno al muslo y se les dice que lo aten apretado para que se clave en la carne. Lo llevan 2 horas cada día, salvo los domingos y los festivos. Está hecho para que sea incómodo. No se trata de algo hecho para dar placer. Hacemos algo que nadie ve. No nos quejamos de ello, no nos molesta mucho, y se lo ofrecemos a Dios. Lo que no entiendo es por qué tiene que parecer algo tan reprobable. Se trata de una búsqueda espiritual que lleva a que las personas hagan cosas que desde un punto de vista seglar y moderno son difíciles de comprender, y en algunos casos son algo repulsivas. Hay otro tema aún más polémico, la acusación más fuerte formulada contra el grupo, que el Opus Dei es una secta.
En décadas recientes, el Opus Dei se ha enfrentado a la acusación de ser una secta religiosa peligrosa. Prácticamente todas las críticas van contra el estilo de vida de los fervientes numerarios, que viven en los centros del Opus Dei. Se les revisa el correo, y su elección de libros, películas y entretenimiento necesita aprobación. Es un ambiente controlado en el que casi nunca estás solo. Empecé a plantearme hasta qué punto el Opus Dei influía y te controlaba la vida y tu forma de pensar. Fue el temor al infierno lo que me hizo quedarme tanto tiempo. Me dijeron que era una vocación divina y que si abandonaba mi vocación iría al infierno. Te exigen obediencia ciega y llega un punto en que no cuestionas nada. Ahí reside su carácter sectario, eso es lo que la hace destructiva y dañina para el individuo. Es triste que una chica de 17 años entregue toda su vida, su familia, por Dios. ¿Pero para qué? Tras unirse siendo adolescente en 1985, Colin O'Neill cocinó y limpió como auxiliar numeraria en varios centros del Opus Dei en los Estados Unidos. Cuando me uní al Opus Dei me dijeron, no puedes llamar a tu familia, ni puedes visitarla. No llamamos a la familia, ni la visitamos. Dije, de acuerdo, y respeté la norma. Cuando uno adquiere un compromiso, sobre todo si se compromete al celibato y a ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa para servir a Dios, quizá no tenga tanto tiempo para su familia como antes. Mis padres se enfadaron, decían, ¿pero qué demonios pasa? ¿Por qué no nos llamas? ¿Por qué no nos visitas? Cuando me cuentan casos de hijos que se han unido al Opus Dei y que los han separado de sus padres, me quedo horrorizado. Eso no es lo que predica la Iglesia Católica. El Opus Dei niega que se aísle a los miembros completamente de sus familias. Tienen también otra familia que han adquirido por elección propia y tienen compromisos con esa familia, así que deben buscar un equilibrio, igual que una persona casada debe buscar un equilibrio entre dos familias. Pese a alguna duda creciente sobre su compromiso con el Opus Dei, O'Neill cumplió lealmente con su vocación. Estoy en esto para siempre, porque sabes que Dios te ha llamado para hacerlo y pase lo que pase vas a mantenerte fiel. Te dedicarás a esto el resto de tu vida. Cuando te enfrentas a una secta en la que hay un control total de la información, no solo externamente, en el entorno físico, también hay un control interno respecto a la comunicación con uno mismo. No tienes libertad psicológica para marcharte. Es como estar en una cárcel en la que no sabes que estás y no puedes salir de ella. Tras 20 años como miembro del Opus Dei, O'Neill tomó una decisión dolorosa. Me di cuenta de que me controlaban mentalmente y que aquello no estaba bien. Y que si mi vocación no provenía de Dios y no era sobrenatural ni divina, entonces, ¿qué hacía allí? En abril de 2005, O'Neill desapareció. La policía y el FBI pensaron que la habían secuestrado. En realidad estaba recluida en un hotel con una desprogramadora de sectarios contratada por su familia. El caso de Colin era bastante típico. Estaba incómoda interiormente, deseaba tener libertad, pero al mismo tiempo no quería dejar el grupo ni dejar de cumplir la voluntad de Dios en su vocación. Abandonas tu vida, entregas todo tu dinero, todo, absolutamente todo. Y cuando estás dentro te recuerdan constantemente que se lo has dado todo a Dios. Es cierto que hay personas que han sufrido, porque la vocación a menudo te exige que le dediques la parte más íntima de tu ser, y es algo que resulta muy duro. Y los comprendo perfectamente, porque a veces dedican toda su vida a una tarea que después ven que no es para ellos. Estas son las de Nicola, la madre Diane y la hija Tammy. En 1987, Tammy ingresó en el Boston College, donde la reclutaron para el Opus Dei y pasó 2 años y medio como miembro de la orden. Cuando era miembro de la orden, me pedían que rellenase formularios sobre las personas que trataba de incorporar a la orden y tenía que entregarlos cada mes. Debía marcar si tal chica se confesaba con algún sacerdote del Opus o si había hablado apostólicamente con ella. Tammy, igual que la familia de Colin, utilizó a un desprogramador de sectarios para que la ayudase a liberarse. Lo peor del Opus Dei es que transforma a las personas en casi autómatas en algunos aspectos. Te apartas tanto de tus verdaderos sentimientos, de quien de verdad eres,
que prescindes de las personas que te han alimentado, que te han criado, de las personas que te quieren. Durante una crisis de conciencia, su madre empezó a relacionarse con otras familias católicas. Solo soy una madre que quería ahorrarles a otras familias lo que la mía había sufrido. Fue horrible. No se lo desearía a mi peor enemigo. En 1991 creó ODAN, la red de alerta sobre el Opus Dei. Su mensaje orientador y de apoyo se ha propagado por Internet, proporcionando un foro a miles de personas. No tenemos millones de dólares. Solo somos una organización humilde. Y para todas las personas a las que el Opus Dei ha hecho daño, para los que creímos que éramos una gran familia en la década de los 80, la web es una herramienta para conocer la verdad. Al fin tenemos este instrumento para relacionarnos. Quiere que la gente vea algunos de los problemas de la organización. Y en muchos casos tiene razón. Un gran porcentaje de miembros del Opus Dei no tiene esa experiencia. Por eso cuando oyen esas críticas, no las entienden. El Opus Dei niega que sea una secta, pero reconoce que a lo largo de su historia ha habido personas heridas. Seguramente ha habido casos de personas a las que no les ha ido bien, pero creo que en general todos intentan hacerlo lo mejor posible. Lamento mucho el dolor que podamos haber causado a alguien, y siento lo que pueda haber sufrido, pero al mismo tiempo hay que comprender que se trata de algo complejo, y no es algo de lo que se pueda culpar a una parte u otra fácilmente. Pero esas situaciones complejas se agravan, según dicen los observadores, por la tendencia habitual del Opus Dei de llevar muchos de sus asuntos en secreto. Hay muchas personas buenas que no entienden nuestro camino. No os esforcéis por hacérselo entender. Sería una pérdida de tiempo y daría lugar a indiscreciones. Creo que Escrivá estaba obsesionado con la protección de la identidad del Opus Dei. Recelaba mucho de cualquier tipo de colaboración con otros grupos de la Iglesia por temor a que el Opus acabase absorbido por alguno de esos otros grupos. Los asuntos financieros del Opus Dei también son un tema privado. Desde hace tiempo preocupa el volumen de su riqueza y cómo influye ese dinero en la Iglesia Católica. Los que creen que hay una conspiración dirán que el Opus aportó mucho dinero para sacar de apuros a la banca vaticana cuando sufrió la crisis de fines de los 70. En su revelador libro Opus Dei, Allen, con un experto independiente en finanzas vaticanas, siguió el rastro del dinero, examinando miles de documentos, actas públicas y papeleo remitido por el Opus Dei. La realidad es que el Opus no tiene la gran fortuna que muchas personas imaginan que tiene. Tras analizar su perfil financiero, resulta que en Norteamérica tiene unos 340 millones. Sus bienes en todo el mundo suman como mucho 2.800 millones. Compare eso con un grupo como el de los Caballeros de Colón, que es casi por entero una organización norteamericana y tiene una base financiera que es unas 3 veces mayor que la del Opus. Sin embargo, nadie piensa que intriguen para manipular la elección del Papa ni que controlen la política del Vaticano. Pese a la polémica y la oposición, el Opus Dei sería bien acogido por la Iglesia Católica cuando un Papa popular le otorgó un respaldo especial. En 1978 surgió una gran estrella mediática del catolicismo con la elección del Papa Juan Pablo II. Este nuevo Papa dinámico se convertiría en una fuerza geopolítica. Se trata de un papa que en Polonia había apoyado al movimiento Solidaridad y consideraba que el trabajo no solo era un modo de derrotar al régimen soviético, sino de redimir al ser humano. Se sentía fascinado por la importancia espiritual del trabajo. Creo que la misma pasión que lo llevó a apoyar a Solidaridad en Polonia lo condujo a apoyar al Opus Dei en la Iglesia Católica. La admiración de Juan Pablo II por la misión del Opus Dei le otorgaría un apoyo papal sin precedentes. En 1982 proclamó que el Opus Dei era la única prelatura personal de la Iglesia, la distinción legal por la que el padre José María Escrivá
había luchado incansablemente durante décadas. Una prelatura personal significa que los miembros del Opus, su cuidado espiritual, su programa personalizado de oración, están bajo la jurisdicción del prelado, del obispo del Opus, en vez de bajo la del obispo de la diócesis local. El Opus Dei ya tenía la aprobación que buscaba, lograda en solo 54 años, un tiempo récord según el baremo eclesiástico. Algunos observadores eclesiásticos lo consideraron el pago de un favor especial. Como única prelatura personal, el Opus Dei queda por encima de todas las demás organizaciones laicas de la Iglesia. Y la pregunta es, ¿qué utilidad tiene eso? Después, en 2002, en una ceremonia en la Plaza de San Pedro presenciada por 300.000 personas, este sacerdote español de pueblo se convirtió en el santo José María Escrivá de la Iglesia Católica Romana. Fue algo muy importante para el Opus. En algunos aspectos, el Opus era una organización muy débil. Existe casi al margen del catolicismo. Y en ese sentido no hay otra organización igual. No tiene una estructura reconocida por muchos católicos. Y por otra parte estaba en sus enseñanzas, muy criticada siempre. Pese a la elevada posición de Escrivá en la Iglesia, su proceso de canonización suscitó muchas críticas. Escrivá pasó por encima de muchos otros candidatos. Y uno se pregunta si fue producto de la influencia del Opus Dei en el Vaticano. Le dieron prioridad, seguramente con la bendición del Papa, que era gran benefactor del Opus Dei. Le gustaba el Opus Dei. Aún así, tampoco es nada fuera de lo normal, siempre hay prioridades. La canonización de un santo es un proceso complejo y costoso. Se realizan investigaciones, revisiones exhaustivas de la vida del candidato, de sus escritos, de los milagros realizados y del testimonio de sus coetáneos. Algunos dicen que la investigación sobre Escrivá fue incompleta. Violó el principio de la objetividad y la justicia, y puede que violase la integridad del proceso. Cuando se realiza una investigación, según marca el derecho canónico, se deben buscar críticos del candidato. Bien, quisieron declarar 11 críticos. Solo se le permitió a uno. Una de las voces cuyo testimonio se silenció fue la de María del Carmen Tapia, exnumeraria del Opus Dei que trabajó estrechamente y a diario con Escrivá. Uno de sus principales rasgos, como he dicho muchas veces, era su propensión a las rabietas. Y es verdad, era capaz de echarte unas broncas tremendas. Era muy impetuoso, muy impulsivo. Pero por lo general, nadie ha llegado a santo por su perfección, sino por su transformación espiritual. Los santos pecan igual que todo el mundo. Viven igual que nosotros, en el mismo mundo. Pero su percepción de lo que es la esencia de la vida, eso es diferente. Algunos de los santos más populares históricamente han sido personas cuyas vidas no imitaríamos. Es imposible imitarlos. Sin embargo, suscitan mayor devoción. Escrivá no es un personaje atípico, la verdad. Escrivá decía, un santo no es un cristiano sin defectos, sino el cristiano que lucha contra sus defectos hasta el último momento de su vida. Se ha escrito que en toda institución reina la sombra alargada de un hombre. Para el Opus Dei, el viaje épico de San José María Escrivá, desde una visión a su propagación mundial, ha dejado una huella formidable. Creo que cuando se escriba la historia del Opus Dei, habrá que hablar de una de las expansiones más extraordinarias en el seno de la Iglesia Católica. El Opus Dei quiere crecer. Creemos que tenemos un mensaje que la sociedad quiere oír. Queremos propagar nuestro mensaje. No me extraña que el Opus Dei haya acabado en el Código Da Vinci, ni que se la tome como paradigma de las organizaciones secretas y temibles. Ellos mismos se crearon esa fama. Pueden cambiarla. Es igual hoy que hace 50 años. Por el amor de Dios, si quieren sobrevivir, deben cambiar. Porque la vida es un cambio constante.
Hemos aprendido muchas cosas en estos 50 años de trabajo del Opus Dei en Norteamérica. Hemos mejorado mucho y espero que los problemas disminuyan. El Opus Dei dice que la conversión del mundo seglar puede lograrse mediante una casta de hombres con alzacuellos, alejados del mundo y que se dedican a soltar sermones. Hay que hacerlo mediante personas laicas que vivan y se muevan dentro de ese mundo seglar. Ese es el reto perpetuo de la Iglesia y todavía no se sabe si funcionará. En 1933, Escrivá creó la primera sede del Opus Dei en un pequeño piso de Madrid. Denominada Academia Guía, se convirtió en residencia, en centro de actividades apostólicas y en aula de estudios para alumnos universitarios. Casi nadie se unía al Opus Dei, y los que lo hacían no se quedaban mucho tiempo. Él consideraba que el Opus Dei era algo dado a la Iglesia por Dios, y que duraría siglos, eternamente. Es un simple sacerdote español que vive en Madrid rodeado de unas cuantas personas, y eso requiere una gran fe. Mientras Escrivá nutría a su pequeño grupo espiritual, España estaba sumida en conflictos. Las disputas políticas, económicas y culturales dividían a los españoles. La inestabilidad social desembocó en una guerra civil. July 1936. The Spanish Civil War became a proving ground for Nazi Germany, fascist Italy, and Soviet Russia. Los nacionales, conservadores y en su mayoría católicos, dirigidos por el generalísimo Francisco Franco, iniciaron una rebelión contra los republicanos izquierdistas comunistas que pronto dividió España en dos. El bando republicano perseguía a los curas, es un hecho, y los mataba. Hubo persecuciones religiosas brutales. Se incendiaron iglesias y se persiguió al clero. Fue un periodo en el que todo el que fuese católico practicante en España es probable que tuviese que pasar sobre cadáveres para llegar a la iglesia. 4.000 sacerdotes fueron ejecutados, decenas de obispos y cientos de monjas, en algunos casos fusilados por los republicanos. Obligado a esconderse, Escrivá vivió como un refugiado religioso con temor y huyendo. Halló un refugio seguro en esta buhardilla. Se hizo pasar por enfermo mental en un manicomio durante 5 meses. Durante todo ese periodo, Escrivá celebraba misa en secreto y ofrecía confesión. Siguió con su tarea apostólica como si nada hubiese pasado. Consideraba que hacía lo que Dios quería que hiciese y que nada podía interponerse en su camino. En marzo de 1939, los nacionales alcanzaron la victoria. Franco se hizo con el poder como dictador y gobernó España brutalmente durante los siguientes 36 años. El pueblo había pagado con su sangre la fidelidad a la Iglesia, así que hubo un enorme aumento del orgullo católico y un incremento del sentimiento nacional, aunados en la figura de Franco. En todo momento y circunstancia. El mensaje espiritual del Opus Dei es que uno puede hallar a Dios en el trabajo y la vida diaria, que los laicos, con el ejercicio de su profesión, pueden buscar la santidad, mejorar espiritualmente y así transformar el mundo que los rodea. No te olvides del equipo, intenta ayudar a otro. Si eres un católico conservador creyente y lleno de fe, a veces no te sentirás cómodo en tu parroquia. Quizá no te sientas a gusto con tus amigos. Lo que el Opus Dei te da es un ambiente donde te sentirás cómodo. El Opus Dei tiene 87.000 miembros en 61 países. Esos miembros son en su mayoría laicos, médicos, bomberos, granjeros, vendedores, unos casados y otros solteros. El 2% son clérigos, entre ellos sacerdotes, obispos y 2 cardenales. Pero no hay monjas ni monjes. Creo que lo más importante que ha hecho el Opus Dei por mí es ayudarme a entender cuál es el equilibrio adecuado para mi vida. El equilibrio correcto entre trabajo, familia, ser esposo, jugar al golf y mi fe en Dios. Estos católicos tan fervientes, a veces llamados católicos ortodoxos, cumplen una rigurosa rutina diaria de misa, oración y formación espiritual.
No es como matricularse en un gimnasio. Ser miembro del Opus Dei es una vocación divina. Dios llama a la persona. Muchas personas entran en contacto con el Opus Dei, participan en sus actividades, pero no se unen, porque no es algo para todos. John Allen es el corresponsal del National Catholic Reporter en el Vaticano y autor de un libro reciente sobre el Opus Dei. Hay católicos liberales que nunca han conocido a un miembro del Opus Dei, ni han estado en ninguno de sus centros, ni han leído ningún libro de Escrivá, pero están convencidos de que el Opus Dei es un grupo malvado. A lo largo de los años hay quien ha acusado al Opus Dei de ser una secta clandestina y secreta, con métodos agresivos de reclutamiento, que posee grandes sumas de dinero y que controla el Vaticano. Lo que hago es llamar la atención sobre algo que considero como un cáncer. Arruinan la vida de las personas, destrozan a las familias. Y eso no me parece nada cristiano. Por una parte tenemos a miles de católicos devotos y juiciosos que viven sirviendo al prójimo, lo cual es estupendo. Y por otra, existen problemas con el Opus Dei que hay que abordar. Descifrando la historia. Existe un grupo poderoso dentro de la Iglesia Católica. Somos la mano de Dios, llevamos a cabo el trabajo de Dios. Se llama Opus Dei. El Papa señaló a ese grupo y dijo, ese es el camino que debe seguirse. En la novela El Código da Vinci salen retratados como villanos. Me duele ver a mi familia del Opus Dei retratada como si fuese una mafia. Es ridículo. En la vida real se lo ha calificado de secta casi secreta. Entregas tu vida, entregas tu dinero, lo entregas todo. Fue el temor al infierno lo que me hizo quedarme tanto tiempo. Sus rituales de autocastigo han suscitado grandes críticas. No lo hago porque me guste, sino porque no me gusta. Eso ha obligado al Opus Dei a expresar su postura. Tenemos un mensaje que la sociedad quiere oír. Queremos propagar nuestro mensaje. ¿Cuál es la verdad que hay tras el Opus Dei? El Opus Dei al descubierto. Todo empezó en 1928 con una inspiración divina experimentada por un devoto sacerdote español. Percibió que Dios le decía que crease una nueva organización integrada por hombres al principio y luego, tras otra visión, por hombres y mujeres, sacerdotes y laicos. Y su objeto no sería dedicarse al culto en una iglesia, sino salir a la calle. Siguiendo lo que él creyó que era una llamada de Dios, el padre José María Escrivá formó un nuevo grupo católico. Después lo denominaría Opus Dei, que en latín significa la obra de Dios. Pero aún después de que su polémico fundador fuese canonizado en 2002, muchos estadounidenses desconocían el Opus Dei. Al menos hasta que El Código da Vinci se publicó un año después. Esta novela narra una conspiración ficticia donde convergen el arte, el cristianismo, la historia y el asesinato. Escrita por Dan Brown, se han vendido más de 40 millones de ejemplares en todo el mundo. Es la típica novela entretenida, fantástica, truculenta e intrigante que agrada leer cuando pasas 2 horas y media en un avión. Brown narra que, oculto en las extraordinarias obras del maestro italiano Leonardo da Vinci, hay un código que desvela un secreto misterioso e importante. En el libro se afirma que María Magdalena tuvo un hijo de Jesús y que durante siglos la Iglesia Católica ha ocultado la verdad. Son inconcebibles, ridículas las cosas que incluye como hechos históricos en el libro. Pero lo triste es que muchas personas se pierden en esas invenciones aderezadas de misterio, y el público no sabe distinguir. A caballo entre lo real y lo ficticio está la descripción del Opus Dei en la novela. El Código da Vinci vincula las actividades del grupo con una siniestra conspiración mundial. Su líder aparece retratado como un villano diabólico, y el personaje clave de ese siniestro complot es un monje despiadado del Opus Dei que mata por encargo.
Imagine otra organización religiosa mencionada en un libro de ese modo, y que se diga que hace ese tipo de cosas. Habría personas que se ofenderían. Sin embargo, como el Opus Dei es un grupo católico conservador, ese detalle se ha ignorado. Como católica me duele ver en el libro a Jesús arrastrado por el fango, en cierto modo. Me duele ver a mi familia del Opus Dei retratada como una mafia. Es ridículo. El Código da Vinci también describe de modo efectista el polémico hábito de la mortificación corporal. Hollywood ha aportado también su visión sobre el Opus Dei, mediante la versión filmada de la novela, protagonizada por Tom Hanks y dirigida por Ron Howard. Millones de personas solo conocen la imagen que el Código da Vinci da del Opus Dei, en parte basada en la realidad y en parte pura ficción. Pero ¿llegará a surgir una imagen pública clara? Roma, Italia. En medio de esta metrópoli mágica está la Ciudad del Vaticano, sede de la Iglesia Católica Romana. Más allá de los muros del Vaticano, hay más de 1.000 millones de católicos en el mundo. Más de la mitad de los cristianos del mundo son católicos. En el seno de esta inmensa iglesia existen órdenes religiosas como la de los jesuitas, los dominicos, y organizaciones laicas como las de los Caballeros de Colón y el Opus Dei. El Opus Dei es un modo de estar en contacto con Dios en la vida cotidiana, no solo el domingo, sino todos los días. ¿Cómo se convirtieron este pequeño grupo y su enigmático fundador en el blanco de la polémica en el seno de la Iglesia Católica? Ciudad del Vaticano, septiembre de 2005. En una hornacina exterior junto a la Basílica de San Pedro, una estatua de mármol de 5 metros de altura del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá, es descubierta y bendecida por el Papa Benedicto XVI durante una ceremonia vaticana especial. El prelado del Opus Dei, cabeza mundial de la institución y solo su tercer líder, es el obispo español Javier Echevarría, miembro de la orden desde 1948, gran amigo y secretario personal de Escrivá. En la tierra se comportó como seguramente lo hará en el cielo, con la perfección que solo se concede a las almas que gozan de la visión de Dios. Esta estatua suya que hoy contemplamos es un ejemplo elocuente de esa visión. Figura fascinante en vida, Escrivá y la historia del Opus Dei son inseparables. España, un país europeo de unos 42 millones de habitantes, de los que el 94% son católicos. En 1902, José María Escrivá de Balaguer nació en una familia católica devota. Siendo un adolescente piadoso, Escrivá entró en el seminario y a los 23 años José María fue ordenado sacerdote. Era una persona con una fe enorme, una fe que le ayudaba a hacer lo que fuese para conseguir sus ideales. El punto clave de la vida de Escrivá llegó el 2 de octubre de 1928. Durante un retiro en Madrid, oyó repicar las campanas de una iglesia y tuvo una visión. Voy a dedicar mi vida. Creyó que era una manifestación sobrenatural de Dios. Dame tu espíritu. Esa visión se convertiría en el Opus Dei. Amo al Opus Dei con todo mi corazón. En cuanto es un instrumento para servir a la iglesia, para servir a las almas, para contribuir a la paz y a la felicidad de las criaturas todas, al bienestar del mundo, también material. Para hacer una obra de la magnitud del Opus Dei, necesitas instrumentos fuertes. Para hallar el equilibrio debes tener espíritu luchador, pero también mucha humildad. En